vamos a llevar de la mano, aplicados a todo tipo de sistemas de control. Como tal, como sabemos, algo muy importante es entender qué es el monitoreo y por qué es muy importante en todos los sistemas automatizados. Creo que esta es la pregunta con la cual podemos partir. Generalmente, cuando nosotros automatizamos o controlamos algo, queremos saber cuál es su comportamiento con el paso del tiempo. Un ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes en el área agrícola o en el área de la, no sé, de la industria automotriz, está en el área de automatización, de control, robótica, y de alguna manera quiere ir conociendo varias cuestiones, desde cómo se comporta el objeto que están manipulando o controlando, desde cuáles son sus cuestiones en cuanto a eficiencia, o también si requiere de algún mantenimiento preventivo o correctivo. Y todo esto lo podemos saber a partir de un monitoreo. Anteriormente lo que hacían los ingenieros era verificar constantemente el equipo, tener una persona a cargo que vea el comportamiento. Hoy en día, gracias a la tecnología, a la introducción de muchísimos sistemas embebidos, microcontroladores, microprocesadores y sobre todo una gran cantidad de sensores, podemos tener el monitoreo total de un sistema. Pero lo importante no es solamente monitorear, sino tener una interfaz de comunicación, algo donde yo lo pueda visualizar, que me diga exactamente cuáles son sus niveles, por ejemplo, de aceite, o de humedad, de presión, temperatura, si fuera en una máquina o en un sistema, no sé, de riego, por ejemplo, agrícola. Esta es la pregunta importante. ¿Qué es el monitoreo? Pero sobre todo, ¿por qué es importante? Y bueno, ahora procederemos a tratar de desglosar esto en la presentación poco a poco. Creo que esto lo hemos hablado muchas veces o lo han hablado ustedes tal vez con sus profesores, desde la carrera, desde la licenciatura o ingeniería, y muchas veces algunos ya lo han trabajado o lo han desarrollado ya en sus proyectos, pero hoy en día se ha vuelto indispensable, es un tema muy importante. Los sistemas de monitoreo y vigilancia, desde la antigüedad, como les digo, desde muchos años se han llevado a cabo. El hombre por naturaleza quiere estar informado, quiere tener el control de todo lo que nos rodea. Una ventaja, hoy en día todos en nuestro bolsillo podemos cargar o tener un equipo o una computadora muy superior a la que tenían, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. O sea, un equipo superpotente que hace miles de operaciones por segundo, que te puede tener todo vinculado, llevarte a la nube, que es nuestro celular, nuestro equipo móvil. Este equipo, este teléfono, este equipo móvil es un equipo que nos sirve hoy en día para monitorear, para tener, y no solo él, existen las tablets, computadoras o equipos específicamente dedicados al monitoreo. Pero algo muy importante, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque los hombres queremos estar informados y si se dan cuenta, en la vida real lo que más se vende son aquellas cosas que tienen que ver con la información, con la documentación. O sea, la gente ve más, perdón por decirlo, no es claro, pero los chismes, los programas de chismes, tal vez que un programa científico, tecnológico. ¿Por qué? Porque nos gusta la información. No es, es algo natural, es la naturaleza. Y es sobre todo queremos tener el control. A los humanos no nos gusta ser controlados. La gran mayoría queremos tener el control de las cosas que manipulamos o manejamos. Bueno, ¿qué es el monitoreo? De una manera general, es un proceso para recolectar, analizar y utilizar toda una información que tenemos alrededor de un sistema y poder darle seguimiento. A partir de esta información se podrá dar, se podrán guiar las decisiones de gestión. Esto es muy importante, ¿ok? Algo muy importante, los tres pasos más importantes entonces, que son la recolección de datos, el análisis y el control del sistema, llegar a un control. O sea, primero los recolecto, los analizo y los controlo. Para poderlos recolectar, obviamente requerimos de algún tipo de ayuda de equipos, en este caso los sensores. Para el análisis ya entra un sistema de microcontrol, microcontroladores, y la etapa de control, donde puede entrar una interfaz gráfica que debe de ir vinculada al microcontrolador, pero eso lo veremos poco a poco. Ahorita es la definición general. Esto es en todas las áreas, ¿eh? En cualquier área se utiliza este proceso. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas de aplicación? Todas, las más comunes en la educación. En este momento, el proceso de enseñanza-aprendizaje, las tutorías
Y la comunicación remota que estamos llevando debido a la pandemia nos ha hecho que los profesores, los tutores, los docentes estén haciendo un acompañamiento y un monitoreo de los estudiantes, de su aprendizaje, así como los profesores monitorean y evalúan el comportamiento de los estudiantes y de su aprendizaje por medio de tareas, de cuestiones. También nosotros tenemos quien nos va guiando y monitoreando cómo trabajamos. Es decir, se está usando mucho en la educación a distancia. Y para esto ya existen herramientas o interfaces gráficas de vinculación en tiempo real. ¿Cuáles son? Las más comunes: Zoom, Meet, no sé, Teams, tenemos muchísimas. Una ventaja: son sincrónicas, van sincronizadas en tiempo real, aunque también son asíncronas. Puedes grabar y dejar guardadas tus clases, tus evidencias, tu acompañamiento, y de una manera es un sistema no solamente de monitoreo, sino también un sistema de acompañamiento o de gestión. Pero se ocupa muchísimo. Hoy en día se está volviendo indispensable. Anteriormente en la educación, pues no era tan empleado porque todos, a menos que trabajaras en una telesecundaria o en una universidad que fuera a distancia, pero la gran mayoría, pues se hacía presencial. Hoy se volvió y se va a quedar, yo creo ya, esta cultura de los sistemas remotos. Por eso son muy importantes identificarlos, dónde se aplican. La salud. Hoy en día tenemos algo que es la telemedicina. La telemedicina como tal, ya la mayoría de los médicos, sobre todo en el sector privado, utilizan y emplean el seguimiento a sus pacientes a distancia. Ya es muy raro que un médico todo el tiempo esté, después de ver una vez al paciente, tener sus datos. Generalmente ya el seguimiento lo hacen a distancia, sobre todo en pacientes con enfermedades de procesos largos, ya sea un paciente dializado, o sea, cáncer, que a veces lo puede hacer desde su casa por la diálisis, pero él tiene que estar llevando un monitoreo, un control de la evolución del paciente. Esto es en la parte de seguimiento y asistencia médica. También ya en el área de la salud existen los servicios web para mantener el historial clínico. Es decir, el médico puede estar en Europa, en Francia, en España, o puede estar en Asia y tener el historial clínico a la mano de un paciente de México. Poder darle una asesoría remota, poder identificar sus, no sé, algún tipo de lesión por medio de no sé, de una placa que le mandan vía web. Entonces, los servicios web se hicieron muy importantes. Dentro de la misma medicina, bueno, el monitoreo en el área de la salud. Hoy en día todos los equipos tecnológicos y de control, por ejemplo, incubadoras, las camas, ya cuentan con equipos y sensores de precisión para controlar peso, presión, temperatura corporal, temperatura ambiente, sistemas de respiración, sistemas de ritmo cardíaco, entre otros. O sea, de esos hablamos de sistemas no invasivos. Aparte hay sensores invasivos que son más delicados, pero que también se puede llegar a trabajar. Para esto, obviamente, hay que especializarse en un área más enfocada a la telemedicina, que no es solamente el control, sino también saber cómo hacer sensores o nanotubos o sistemas que ayuden a los médicos a poder trabajar. Pero bueno, hoy en día todas las áreas requieren del monitoreo y sobre todo de gente enfocada en el área de la automatización y del control de sensor. El área agrícola me parece que es una de las áreas que hasta hoy, por su naturaleza, es una de las más empleadas, ya que además de que nos da mayor producción, es donde queremos tener mayor control de los alimentos que se procesan o se producen. Una de las áreas más importantes: sistemas de riego inteligente. La inyección de nutrientes. Hoy en día, anteriormente lo que hacía el campesino era llegar cuando ya la planta tenía un cierto periodo de crecimiento, y llegaban ellos pues, con sus bombas a mano, manuales, y iban regando con una manguerita los nutrientes, que son generalmente potasio, fósforo, hierro, dependiendo de lo que requiere la tierra. O sea, y muchos ni siquiera sabían medir el pH del sustrato o de la tierra, simplemente lo hacían por una cuestión empírica de conocimiento. Ya pasaron 2, 3 años y tengo que meterle más hierro, más sales, etcétera. También para el control de plagas. Hoy en día se pueden, o que existen ya en los sistemas de riego, tanto bajo techo como a cielo abierto, sistemas de control para el riego, para inyección de nutrientes, para plagas y bueno, para el desarrollo total de las plantas. Aquí es también muy importante, ya lo podemos encontrar.
Otra área que es la que involucra a todos, que es muy común y es creo que la primera en la que se inició, fue en la industria, para monitorear procesos y productos finales. Lo que se conoce como interfaz hombre-máquina, por sus siglas HMI. Y un sistema que está hoy en día muy en moda es el sistema SCADA, que es un sistema de paga que tiene todo el control para las empresas. Muchas empresas, incluso en el estado de Puebla, bueno, en el país y a nivel ya internacional, utilizan los sistemas SCADA. ¿Qué son? Son sistemas de control desde control, desarrollo, todo lo que tiene que ver con monitoreo, tiene que ver con gestión de la calidad y lo utilizan en todas las áreas industriales, ¿eh? O sea, los sistemas SCADA cuentan ya con todo este tipo de controles. Incluso hay quien te ofrece desde la máquina transportadora, dónde va a llegar, un brazo robótico, ya sea un KUKA, ya sea un Baxter, te dice cuánto tiempo se va a mover, cuántas repeticiones por minuto te va a hacer, o sea, y te entregan incluso un control de calidad completo. Los sistemas SCADA están muy bien monitoreados, pero son sistemas caros, obviamente. La empresa que los ofrece, si alguna vez han leído de ellos o han escuchado o han trabajado con ellos, bueno, te dan una licencia por un cierto periodo de tiempo y ellos son los que te la están actualizando o mejorando. ¿Cómo inicia el monitoreo? En la industria, que es en la parte que a nosotros más nos compete. Inició con las revoluciones industriales. La primera revolución industrial, con el telar mecánico, bueno, la gente empezaba a monitorear el comportamiento de esas máquinas que usaron. Para esto había personal dedicado solamente a eso, a vigilar el comportamiento. En su momento no solamente vigilaban las máquinas, sino también a los trabajadores. A este personal les pusieron el sobrenombre de capataces, o para no que se oyera tan mal, pues encargado de área. Pero en realidad era un capataz, una persona que en ese momento pues, tenía el control de que todo se llevara a cabo. Para la segunda revolución industrial, ya con el desarrollo de la producción en masa, cuando Henry Ford produce e introduce el hecho de los autos en masa y empieza el desarrollo en el avance en las comunicaciones, en ese momento ya ponen algo que se conoce como la gestión o los sistemas de calidad. Personal que monitoreaba no solamente la producción, no solamente el ensamblado de las máquinas, sino el acabado, los buenos sistemas, pero o sea, desarrollaba todo, ya era una persona más preparada, ya capacitaban al personal porque ya querían que sus equipos, que sus máquinas y sobre todo las producciones en masa que hacían, que iniciaron con los autos, fueran de calidad, que las personas tuvieran, ¿por qué? Porque ya iban a llevar vidas humanas sobre ellos, ya iban a manejar con vidas humanas y necesitaban la calidad. Entonces, iniciamos que ya había monitoreo, ya había personas cuidando la calidad y sobre todo el desarrollo de los productos. Obviamente, en la tercera revolución industrial, perdón, que donde viene ya la computadora, el Internet, que se da en 1979, pues es donde empieza el auge total. En este momento empiezan a surgir los primeros sensores ya electrónicos de manera ya al uso público, ya no solamente la tenía los gobiernos, ya empieza a salir hacia el exterior lo que es los circuitos integrados, ya los circuitos discretos, ya se empiezan a vender los primeros circuitos, entonces se empiezan a ver que ya podían monitorear desde una computadora, no sé, los vuelos, el desarrollo de los autos, pacientes, empezaron a trabajar. Y la parte más importante es la que estamos viendo hoy, que es nuestra cuarta revolución industrial, que es la interacción máquina-hombre o la hiperconectividad, lo que se conoce como Internet de las cosas, el Big Data. Esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, que algunos dicen que ya estamos casi en la quinta o 4.1, ahí hay debates, realmente estamos en una revolución donde ha llegado a haber ya una gran, digamos, injerencia por parte de sensores, actuadores, sistemas de control, sistemas de procesamiento. Hoy en día ya los jóvenes ya empiezan a usar desde la prepa, desde primeros años de universidad, una Raspberry, un Arduino, un microcontrolador que contiene todo el poder y la potencia de una computadora de hace 10, 15 años. Y obviamente mucho mejores. Hay FPGAs con una gran potencia. Ya empieza a ver lo que es no la programación, sino la descripción de circuitos, el desarrollo de circuitos, el hacer ya circuitos a nivel VLSI ahora sí, de muy gran escala,
A nivel VLSI ya lo puedes hacer directamente desde un VHDL, desde un Verilog, teniendo las herramientas necesarias, con Cadence, con diferentes herramientas que han surgido, plataformas completas, donde se empezó a utilizar el desarrollo de la tecnología a alta escala. Pero lo más importante, si tú empiezas a controlar y a manejar tantas cosas y tienes el poder de poder tener en un auto cientos de sensores, debes de tener también el poder de tener un control básico, directo, que te diga, ¿sabes qué te falló esto? Porque imaginémonos que en los autos con tantos sensores que tienen se descomponen y no tuviéramos un equipo, una computadora o algo que nos indique o le indique a la persona que lo repara dónde está la falla. Tardaría días para encontrar cada falla y eso haría muy retraso. Lo mismo pasa en las máquinas que se están desarrollando. Hoy en día toda máquina, todo proceso debe de llevar un sistema de control y de monitoreo remoto o monitoreo en tiempo real. Esta nueva revolución industrial ya maneja tecnologías de comunicación continua. Es decir, las estaciones de trabajo ya interactúan entre ellas. Ya podemos ver robots KUKA armando, entre ellos ya saben cuando uno terminó, inicia el otro. Aquí en la imagen podemos ver ya una imagen en tiempo real, un video donde están trabajando y la respuesta de cómo se están comportando. Tenemos ahí un código de colores. Las máquinas incluso ya se autodiagnostican, ya reconocen si tienen una avería, si sus tiempos de respuesta son lineales o empezaron a variar, si hay variaciones, y se pueden resolver esas averías a distancia. Ya no es necesario, incluso en muchas ocasiones, la presencia de un operador directamente sobre estos equipos. Bueno, esto ha llevado a muchas cosas. Al hablar del monitoreo y control, en tiempo real y a distancia, se usan muchas áreas, mecánica, electrónica, robótica, electromecánica. No hablemos de las anteriores, esto hablando en la industria. También esto ha hecho que muchos de los trabajadores, en la industria, se estén rebelando contra esta revolución. ¿Por qué? Porque consideran que los van a suprimir o a reemplazar, que alguien va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? Hoy en día ya tengo una máquina que se autodiagnostica, yo ya puedo desde mi casa o desde un equipo móvil saber cuándo hay una falla, saber el comportamiento. Entonces las personas ya no sienten que son necesarios, pero no es así. Forzosamente se requiere de personal porque no toda la máquina no es un ser inteligente, no es autónomo al 100%. Es decir, no puede tomar decisiones por sí misma. Entonces siempre va a ser necesario pues el uso, la interacción hombre-máquina. Eso es, si la interacción hombre-máquina, los sistemas MIT son necesarios siempre, ¿ok? Pero se ha vuelto un problema, se ha vuelto algo necesario el querer trabajar con este tipo de equipos y que los obreros piensen que es un problema, que los están desplazando. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Como todo, la ventaja de tener un sistema de control monitoreado, bueno, disminuye costos, pero a largo plazo. Aumenta la eficiencia del proceso productivo, porque esto es más, hay mayor seguridad en los procesos y en la calidad, y hay un control de calidad exacto. Pero ¿qué pasa? La desventaja principal es que se requiere de una gran inversión inicial. O sea, para poder hacer un sistema controlado totalmente, con sensores, con una interfaz gráfica, hay una gran inversión. No hay falta de personal capacitado para el manejo de los equipos que están surgiendo. Generalmente las empresas capacitan directo a su personal y solo ellos tienen el control de estos equipos. Y generalmente te dicen, te ofrezco un equipo y te ofrezco quien te lo instale. Y en 6 meses o tienes una falla, me llamas y te cobro el mantenimiento. Es una cuestión más mercadotécnica, pero falta personal. Y otra cuestión, la resistencia de los operarios al cambio, lo que les comentaba. La gente que trabaja en la industria le cuesta aceptar el cambio, pero porque suponen que los quieren reemplazar, cuando eso no puede pasar. Algo muy importante, no reemplazan la presencia humana, ya que estos son necesarios para el control y la gestión, pero sí reduce el consumo de energía y sobre todo los recursos materiales y humanos en la parte obrera, en la parte manual, que a veces, o en la parte sobre todo peligrosa, cuando tenemos equipos de alta peligrosidad, se pueden hacer ya con máquinas, evitando el riesgo a vidas humanas. Aquí tenemos algunos ejemplos claros de interacción que existen y se utilizan hoy en día.
Uno de los equipos más importantes es la robótica. En la robótica existe lo que se conoce como interacción hombre-máquina, es necesaria y es donde más llevamos a cabo la aplicación hoy en día de la automatización del control. Pero también hemos llegado a una nueva etapa en esta época de nuestra vida a nivel general, lo que se conoce como Internet de las Cosas, el IoT. Hoy en día la mayoría ya de los equipos ya vienen preparados o diseñados para trabajar con lo que se conoce como Internet de las Cosas. Nos permiten ya tener un control de todo lo que hacemos. Es decir, ya podemos controlar a distancia desde nuestra lavarropas, el horno de microondas o algunos equipos de luces, por ejemplo, luces automáticas, bomba de agua, etcétera. Otra parte importante, los almacenes inteligentes. Almacenes tanto de equipos como de autos. Por ejemplo, hoy en día los estacionamientos se están volviendo inteligentes. Ya acomodan los autos de manera diferente, ya tienen un control de códigos por auto. Se está volviendo un almacenamiento, el control de inventarios para la gente que trabaja con industria, investigación de operaciones, se está volviendo mucho más inteligente, mucho más automatizado el proceso. Y algo importante que fue el boom de esta revolución con lo que se tuvo un gran impacto a nivel internacional fue el desarrollo de impresoras 3D. ¿Por qué? Porque una persona que se encuentra a miles de kilómetros podía tener en su casa un prototipo real o una maqueta de algún proyecto que había dejado en México. Simplemente daban el archivo, ya lo reproducía. De esta manera no era necesario ya cargar con equipos, maquinarias o cosas que a veces eran delicadas. Las impresoras 3D han sido una parte importante en esta interacción y sobre todo en este desarrollo. Vean algo importante. A veces decimos, bueno, yo voy a estar o estoy estudiando una maestría o estoy estudiando un doctorado en electrónica, pero ya somos muchos. No, en realidad falta demasiada gente. Las áreas son inmensas, analógica, digital, modo mixto, biomedicina, agrícola, en todas las áreas nos requieren. Las aplicaciones son muchísimas, pero es muy importante estar capacitados, preparados y sobre todo actualizados. Recuerden que esto cambia constantemente, entonces en nuestra área no nos podemos quedar quietos un momento, porque en el momento que uno deja de avanzar, la tecnología te rebasa y cuando te das cuenta tu doctorado, tu maestría, lo que has hecho, estás muy atrás de lo que realmente va en este momento. Entonces hay que ir siempre actualizándose también con el uso de equipos, de nuevas herramientas, de nuevos programas. Anteriormente todos nos casábamos con MATLAB o Maple. Hoy en día existen muchísimos programas, ya existe Android Studio, Java, que es muy viejo y se reutilizó, el PHP nuevo que surgió. Se están surgiendo nuevas herramientas, nuevos elementos para trabajar. Hablando de microprocesadores y microcontroladores, ni se diga, cada día surgen más empresas que ofrecen mejores equipos y más baratos también. Bueno, aquí vemos otras aplicaciones, la industria textil, electrónica, alimentaria, automotriz, agrícola, médica, etcétera. O sea, en todas estas áreas se desarrollan los equipos de comunicación remota. En el mercado, bueno, en la industria se han desarrollado sistemas de monitoreo y vigilancia con alto costo. Un ejemplo de estos es el sistema SCADA, que es el sistema que les comenté en un principio. Este sistema como tal es un sistema de monitoreo, vigilancia, de seguimiento y aparte de control de calidad, que ayuda muchísimo al desarrollo de un proceso. Aquí, por ejemplo, podemos ver que un sistema SCADA como el que vemos acá, te dice para un sistema de llenado de tanques en una industria, y no solo, o sea, te informa, te da indicador de niveles, indicador de válvulas, apertura de válvulas, bueno, electroválvulas, cierre de electroválvulas, bandas transportadoras, cortes de energía, y puedes controlar todo desde un tablero principal. Te dan un tablero principal, este tablero anteriormente eran analógicos, hoy son totalmente digitales, son táctiles, puedes hacer zoom simplemente con la mano, tienes una mayor competitividad y control de todos los equipos que tienes ahí. Generalmente se utiliza más en los sistemas de presión, pero también en sistemas, en maquinaria industrial. ¿Cuáles son los sistemas en la vida diaria?
Primero los sensores y actuadores inteligentes. Todo lo que son sensores de temperatura, presión, humedad, ritmo cardíaco en la salud, respiración, de velocidad en los equipos, en las máquinas, revoluciones por minuto, o sea, de nivel, sensores. Hay sensores, hoy en día se está yendo, ya se están quitando, la mayoría de los sensores ya son fotoeléctricos o sensores fotónicos que trabajan con luz, ya no tanto con electrones, sino con luz, con fotones, por el tamaño, por la velocidad, o sea, ya existen muchísimos. Ya las ciudades son inteligentes. O sea, hemos dado un salto a que todas las ciudades se volvieron inteligentes y no nos dimos cuenta. Las ciudades ya están videovigiladas, ya hay una persona sentada en una cabina de operación que controla media ciudad, sabe cuántas personas están pasando, en qué momento. O sea, ya hay sensores de temperatura, humedad y satélites. O sea, hay muchísimas cosas en el espacio que están vigilando las ciudades, los equipos, las personas, y que también tenemos control de lo que hay. Los equipos de comunicación móvil que tenemos a nuestra mano son los equipos remotos y que podemos llevar a cualquier lado para controlar cualquier cosa y para que nos controlen, por así decirlo, entre comillas. En la actualidad de la vida diaria, pues son estos, podríamos decir que hay más, pero estos son los que más vemos. En las casas inteligentes, Smart Home, ya podemos ver que desde termómetro, luces, computadora, equipos de sonido, sistemas de apertura y de cierre de puertas, sistemas de vigilancia, aires acondicionados, todas las áreas lo podemos controlar mediante un celular. Aquí puse una marca, perdón, pero bueno, lo que hablo es pongo mi celular, hago mi interfaz gráfica, desarrollo mi interfaz gráfica de usuario y la vinculo por medio de un microcontrolador y el microcontrolador con un pequeño sensor Wi-Fi o sensor de red, puedo conectarme a él. Y entonces el microcontrolador que está instalado dentro de la casa o dentro del equipo que quiero controlar, yo lo puedo desde mi celular encender, apagar o mandarle las indicaciones para que active o desactive algún sistema. En todas las áreas lo tenemos, o sea, lo podemos ver. A veces las personas nos damos cuenta, pero ya nuestro mundo se volvió inteligente o sea, se está volviendo tan inteligente que está llegando a superar muchas veces lo que nosotros conocemos. O sea, hacen falta muchas personas que trabajen, que desarrollen, pero sobre todo que desarrollen sus propias interfaces gráficas, sus propios sistemas de vigilancia para ahorrar gastos y para mejorar la calidad. ¿Ok? Bueno, algo que hay que tener importante, que para desarrollar un sistema de monitoreo, lo primero que tenemos que crear o tener nosotros son sensores inteligentes de bajo costo. Hay empresas, Arduino, por ejemplo, que ya te vende sensores de todo tipo, creo casi de todo tipo, casi, a muy bajo costo, $2, $1, $3, $5, un sensor de, no sé, de luz, un sensor de temperatura, de tensión, todo te lo están dando a muy bajos costos. Sistemas embebidos, sistemas programables, las microtarjetas, esas tarjetas pequeñitas que anteriormente se nos hacían caras o difíciles de encontrar antes, o sea, o de programar, porque era con lenguaje ensamblador, era muy difícil. Hoy en día traen un lenguaje muy accesible, se basan en lenguaje de alto nivel, se conocen como sistemas embebidos, hay desde Raspberries, Java, Arduinos, no sé, los PICs muy famosos desde antes, FPGAs, FPAs, etcétera. Pero otra parte muy importante, yo ya tengo los sensores, tengo mi sistema de control al que los voy a interconectar para mandar los datos y que sepa qué hacer. Necesito una interfaz gráfica para que el usuario la pueda ver en una pantalla, ya sea conectado a una computadora, a una tablet o al mismo celular, y desde ahí él pueda, por medio de botones o de pequeños ventanitas como Windows, darle así ventanas pequeñas, valga la redundancia, darle, pues, ¿qué quiero controlar? Encender o apagar. Algo importante, a veces pensamos que es difícil, o yo creía en su momento que era algo muy complicado, cuando te das cuenta que solamente trabajamos con ceros y unos, que lo que estás haciendo es enciendo, apago, o si te metes ya con controles PID, controles PI, controles fraccionales, donde ya metes
otro tipo de interfaz, pero eso tiene que ver en la parte programable, no en la interfaz. La interfaz como tal es solamente un diagrama de alambres muy bonito, donde hay bloques, donde hay imágenes y donde tú puedes ir encendiendo o apagando las cosas. Y la parte importante, ya desarrollé mi interfaz, ahora hay que vincularlo al sistema completo. Generalmente para eso, la misma aplicación con la que desarrollas tu interfaz gráfica tiene la capacidad de vincularse o conectarse a una Raspberry, a un, no sé, a un Arduino, a un PIC, a un FPGA. ¿Cuáles son por así decirlo, los programas más comunes hoy en día? El programa por excelencia que se ha usado desde hace muchos años ha sido MATLAB. Aunque tiene un costo el uso de él, existe una versión gratuita que es Octave o Octave. Esta es la versión gratuita, pero también existe JavaScript. Hoy en día está también, Java, está PHP, existen interfaces visuales mucho más sencillas. El propio C, Visual C, también nos puede servir. Eh, Python ya está entrando en esta parte. Maple desde hace muchos años trabaja con el desarrollo de interfaces visuales que se pueden vincular. En un principio, cuando surgió Visual Studio y aquella historia de los sistemas visuales, no existía la vinculación como tal, solo era generar un programa visual que se manipulara internamente en la computadora para manejar datos que tenía la misma computadora. Hoy en día ya no, ya podemos manejar datos que llegan externos, que es algo muy importante. Bueno, hay una metodología desde la interfaz Arduino, la instrumentación, analizar esos parámetros, si es necesario volver a instrumentar. Siempre es necesario desarrollar un prototipo. Aquí puse aparato médico, por ejemplo, puede ser aparato agrícola, depende de lo que estén trabajando. Hay que hacer una aplicación móvil. Yo puse aquí en Android Studio, puede ser en Java, en PHP. Hay muchísimas. Yo aquí nada más lo puse como ejemplo. Siempre que está la aplicación, hay que volver a hacer pruebas. Si es necesario hacer la interfaz, otra vez volver a trabajar con Arduino, Android, o sea, checar si hay algún problema y volver a revisar la instrumentación. Es una metodología circular. Generalmente ese ciclo se termina cuando el desarrollo está completo, pero si no, se vuelve a instrumentar. Recuerden, los sensores son los que captan, es la señal de entrada de todo lo que queremos controlar. Y a partir de ahí tenemos que dar seguimiento hasta llevar una interfaz gráfica. ¿Qué proyectos ahorita hay desarrollados tanto en el área que yo estoy trabajando? En este momento hay varios proyectos. Uno que tengo acá que les estoy presentando es un sistema neonatal. Es muy básico, fue un sistema que desarrollamos en muy poco tiempo. Es una incubadora neonatal para bebés. La incubadora se hizo un prototipo sencillo para presentarlo. Usamos un Arduino. ¿Por qué? Porque dijimos, vamos a hacer un sistema. Vimos que las incubadoras hoy en día son muy caras, muy costosas por los monitoreos que traen. Probamos hacer un Arduino, 4 o 5 sensores, metimos una cámara en tiempo real y desarrollamos la interfaz en Java. Esta interfaz nos daba la temperatura en grados centígrados, cuál era la humedad que había, el pulso cardíaco, metimos un sensor de pulso cardíaco, el peso en gramos con una pequeña galga, ahí está una mano, y la cámara. Fuimos metiendo más, aquí ya no puse los demás sensores, ya tenemos un sensor de respiración, sensor, o sea, sensor de movimiento, pero poco a poco hemos ido ampliando. Ahí hay una imagen del lado derecho que se ve un póster que desarrollamos de este trabajo, donde ya se visualiza realmente lo que usamos como incubadora, porque nuestra tarea no era hacer una incubadora, sino usar una incubadora mecánica y nosotros automatizarla. ¿Por qué? Porque hoy en día una incubadora inteligente es muy cara. Y bueno, dijimos, ¿qué pasa para aquellos lugares lejanos que requieren de estos equipos y que a veces de verdad no tienen los mismos médicos que dicen, oye, quiero comprarme una máquina de este tipo y no la tengo? También esto puede hacerse para las camas inteligentes de los pacientes hoy en día. También estamos trabajando en un sistema de monitoreo para controles PID de máquinas cortadoras de materiales pétreos, de piedra, lo que es granito, mármol, y vamos controlando y monitoreando las revoluciones por minuto de la cortadora, el caudal del refrigerante, eh, si hay algún tipo de desgaste o de variaciones en la velocidad, etcétera. Hubo un equipo que trabajamos hace algunos años en la universidad donde yo estoy, que es la Politécnica, que se quedó de esta manera. Fue un invernadero vertical autosustentable. En ese momento solo tenía un motor que giraba unas charolas donde se ponían algunas plantas. Era para fresas.
Hoy en día lo volvimos a retomar para hacerlo totalmente inteligente y desarrollar una interfaz gráfica o un monitoreo a distancia. Es decir, que me indique incluso cuando está regando, qué cantidad de agua regó y si la fresa está creciendo. Esta es la imagen de ahora que lo retomamos y es en la que estamos trabajando. Bueno, algo que les quiero decir, el desarrollo tecnológico está avanzando, el uso sobre todo de la vinculación hombre-máquina se ha vuelto necesaria, saber usar MATLAB, Maven, no solamente es saber soldar, utilizar equipo, utilizar sensores, actuadores, desarrollar un amplificador operacional, decir, hice un comparador, un inversor, conocer todas las compuertas, ANA, NOR, no solo eso. No es solamente decir, no, pues te hago cualquier memoria, flip-flop, latches, no. Es también cómo lo vinculo, cómo lo presento. Recuerden, puedo ser el mejor ingeniero, pero si no sé vender mi producto y si a la persona que se lo doy no se le hace fácil lo que va a trabajar, generalmente los que utilizan los equipos pues son médicos, son campesinos, son otras personas que ellos ven el equipo, pero ellos lo que quieren ver es dónde le aplasto y listo. Es como pasa en los cajeros automáticos. Yo presiono un botón y quiero mi dinero. Lo que haga dentro del cajero, pues ellos no están pensando si, cómo saca los billetes, cómo los acomoda, si hay una persona adentro contando, qué hace eso, no. O sea, obviamente saben que no lo es así, pero eso ya le toca al ingeniero o al que hace esto. Bueno, termino con esta frase. El uso de la tecnología en la industria y en la vida proporciona grandes beneficios, pero también implica grandes responsabilidades. Muchísimas gracias por su atención. Soy Williams Ortiz Martínez, doctor en electrónica, doctor en ciencias. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Hola, hola. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Sí, me escuchan? Sí, se escucha. Ok, ¿alguna duda, algún comentario en cuanto a la presentación? Parece ser que el doctor Luis Abrán se nos escapó por ahí, no sé dónde esté ahorita en este momento. Aquí está. ¿Alguna duda, muchachos? Díganme ustedes si existe alguna una pregunta con respecto a la charla que les di. No sé si existe. Muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, claro Muchas que gracias sí. por la presentación. Eh, pues yo tengo pues una inquietud, ¿verdad? Por las aplicaciones en el celular bueno, mi pregunta va relacionada a eso y la pregunta es, cómo se hace una aplicación o cuál sería el primer paso, ¿no? Para desarrollar una aplicación ah, móvil, digámosle así, Bueno, si ya tienes un prototipo funcionando, ¿no? Digamos, es algún programa o aprender algún lenguaje, o no, cuáles serían los primeros pasos. generalmente cuando nosotros ya desarrollamos el prototipo, tenemos que tenerlo conectado, digamos, hiciste un prototipo y tienes una pequeña tarjeta, un microcontrolador. Este microcontrolador como tal te debe enviar datos de salida. Generalmente lo enviamos a LEDs o algún sistema para verificar. Lo que nosotros hacemos en el celular es emplear un software, hay varios. Uno de los más usuales hoy en día se llama Android Studio. Es el software de Android, por así decirlo, si el celular fuera Android. Si es, no sé, alguien con otra capacidad adquisitiva, un iPhone, otro tipo de equipo, bueno, existen otros software similares. Yo he trabajado más con Android Studio. Lo que haces es desarrollar, dentro de Android Studio existe una herramienta como tal que dice así, GUI, que es Graphical User Interface o interfaz gráfica de usuario. Cuando tú entras a esa herramienta te aparece una pantalla en blanco y te aparecen al lado diferentes iconos que te dicen botón dynamic button, push button, o sea, y tú vas seleccionando, pones un botón dinámico.
le puedes poner, por ejemplo, a ese botón dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que lo puedes presionar. Y hay otro que es solamente etiquetas, o alguno es un botón estático, simplemente aparecen LEDs. Entonces te empiezas a armar como una pequeña interfaz, una ventana, donde tú le vas a poner, lo primero es poner un botón de encendido, uno de apagado. Si tú quieres desarrollar, no sé, ventanas, ahí puedes poner graphical y vas poniendo cuántas gráficas quieres. Y ahí te dicen 2 dimensiones. E incluso del lado derecho de cada botón, generalmente no lo desarrollas en el celular, lo haces dentro de la computadora y lo descargas al celular después. Algunos que tienen mucha capacidad con los dedos y sobre todo son diestros, pues lo hacen ahí mismo. Android Studio se puede hacer desde el celular, pero generalmente en la computadora armas algo que se conoce como diagrama de alambres, que es armar como la figurita bonita de cómo va a quedar. Le pones colorcitos, de qué color quiero mis botones, dejas tus gráficas. Posteriormente empieza a hacer la vinculación, es decir, a programar. Hay que programar. La programación casi siempre se utiliza con lenguaje C. Cada programa tiene ya existen códigos por default, que cuando tú terminas esa interfaz de alambre y le das hacer o realizar, automáticamente ya te hace un programa base. Ahora sí, lo que vas a decir es, por ejemplo, si el botón dinámico 1, que le pusiste un nombre, encendido, si encendido se va a 1, que automáticamente inicie, que mande una señal a la salida tal. Ahí va a haber a una salida o a una entrada. Entonces, desde este botón vas a enviar una señal al microcontrolador. Bueno, primero haces la programación acá. Posteriormente te vas, digamos, a tu archivo que hiciste el microcontrolador, que fue, ya sé, si hablemos que usaste un PIC y usaste PIC-C Compiler, que es el más sencillo, o Arduino y usaste el programa de Arduino. Bueno, directamente desde Arduino y acá vas a conectarle a Arduino una interfaz que puede ser un RS232 para comunicación serial, un Buscan, lo tienes que conectar a fuerza. Este lo haces de modo virtual dentro del software donde desarrollaste tu programa. Es decir, generalmente lo puedes hacer incluso si usaste algún, y después lo vinculas, lo conectas. Les digo, esto es, no, o sea, por eso digo, falta gente capacitada en estas áreas. No es complejo porque es lenguaje de alto nivel. Se habla en inglés, pero es si prendes esto, apagas esto. Si apagas esto, prendes esto. Es decir, vas interconectando los datos. Eso es muy importante que puedan saber. Hay varios programas. Yo generalmente les digo, si quieres empezar, antes de irte a un curso o algo, métete a la red y busca así como tal cómo hacer mi primer interfaz gráfica. Si te cuesta, si dices tú todavía no me quiero meter al área de los celulares, quiero empezar desde una computadora, en MATLAB. Y MATLAB ya trae tutoriales, en YouTube hay tutoriales de cómo usar la herramienta de MATLAB para desarrollar la GUI. Y te dice, vamos a hacer una GUI para un sensor de temperatura. Y lo vincula y lo conecta a un sensor hecho en Proteus, por ejemplo, que es un programa para simulación. Ni siquiera lo estás haciendo en tiempo real con digamos, con un microprocesador, sino en Proteus. Desarrollas tu circuito, lo programas en PIC-C Compiler y simplemente lo vinculas ahí y ves que funciona. Así, o sea, hay que empezar primero de manera virtual. Recuerda, usar sensores son costosos, no te vas a ir directamente a decir compro los sensores y pruebo, porque si no funciona, ¿no? Puedes incluso en algún momento mandar una señal, un 1, un 0 desde la interfaz gráfica y va a mandar un pulso eléctrico y vas a quemar un sensor si no está bien vinculado. Entonces, primero lo pruebas en un simulador y puedes usar eso, o puedes entrar a Java, Java también. Realmente hay muchísimo. No tengo aquí a la mano algunas páginas donde te puedo decir, mira, pero en YouTube como tal tú pon tutorial de interfaz gráfica en MATLAB o en, no sé, Octave. Bueno, MATLAB creo que puede ser para empezar, o directamente, si es ya con Arduino, puedes irte a Android Studio y te lo va a ir explicando paso a pasito. No sé si fue clara la respuesta. Sí, sí, muchas gracias, ya me quedó claro. Sí, muchas gracias. Sí, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta para el doctor? En lo que se animan, doctor, yo tengo una duda.
Sí. Estaba escuchando tu presentación y mencionaste algo que es muy interesante, ¿no? Que es la parte de que ahora se requieren muchas habilidades en lo que es programación, ¿no? Entonces pareciera que el electrónico de cierta forma está condenado a no trascender si no aprende a programar, ¿no? Entonces, la duda es en el sentido de, pues ahora se escuchan muchos programas, ¿no? Se escucha muy fuerte Python, por ejemplo, ¿no? Para todo Sí. lo que es Internet de las cosas y entre otras aplicaciones, ¿no? Que puede tener. No sé si desde tu experiencia nos podrías comentar si ¿cómo lo ves? Si es verdad que Python está desplazando a MATLAB o no es tan así. Bueno, una realidad, a MATLAB no lo va a desplazar nadie. Es como poner al monstruo más grande contra cualquiera. O sea, MATLAB es lo más grande que hay desde hace muchos años. Hasta este momento sigue siendo irreemplazable por la dinámica que tiene, por toda la capacidad que tiene. Pero Python tiene una ventaja. Aparte de que es gratuito, que eso es la ventaja mayor para quien lo está iniciando, que dice, bueno, no voy a comprar la licencia, sobre todo cuando quieres vender o producir un producto que lo quieres patentar o manejar. Pues, si usas MATLAB te piden, oye, tienes licencia, cuentas con un código. Pero Python sí tiene una ventaja que es muy sencillo de programar. O sea, la programación en Python es muy sencilla. ¿Por qué? Porque hubo gente que se dedicó, perdón si lo digo mal, creo yo, no a robar, pero sí como a copiar bloques que ya había, que alguien desarrolló muchos años antes en MATLAB o en C, y lo pasaron a Python. Es decir, tú en Python tú en MATLAB también lo puedes hacer. Por ejemplo, hablemos de matrices. Cuando tú le pones en MATLAB, no sé, sacar el determinante, pones la palabra dev, anotas el determinante y lo hace. Pero para hacer, voy a hablar de un método numérico, Newton-Raphson, algo matemático más complejo, MATLAB sí te pide que lo desarrolles por pasos, Python no. Python ya tiene los bloques, incluso que tú le pones Newton-Raphson, le pones, o sea, Python como que se está dedicando a tener todos los bloques ya muy, muy concentrados. Entonces, ya hacer cualquier cosa, incluso hacer una interfaz gráfica, se está volviendo más sencillo en ese sentido. En el sentido de que por eso dicen, va a reemplazar a todos, porque Python lo aprendes muy fácilmente. Cuando ya lo dominas o ya lo entendiste, te das cuenta que ya están las herramientas para todo, para hacer, por ejemplo, conectar sensores, conectar un Buscam, que tal vez cuando tú lo querías programar en VHDL o en algún otro lenguaje era muy pesado porque tenías que considerar todas las entradas, salidas, las velocidades, los baudios, todo. Acá ya no. Acá solamente pones Buscam, bueno, tiene digamos que su código pequeñito, que es algo así como cuando decíamos printf, scanf, bueno, aquí está como un sein, al Buscam, pones la cantidad de señales que van a ingresar y solamente pones Buscam, señales y pones la librería, por así decirlo, de cuál Buscam quieres usar. Y hay 100 Buscam diferentes a diferentes velocidades, diferentes vinculaciones. Entonces, eso hace que Python se esté considerando, que creen que va a superar en ese sentido, pero en realidad MATLAB es mucho más potente porque a pesar de esto, solamente se limita a lo que ya tiene. Y si tú quieres programar, te cuesta mucho. O sea, generalmente terminas usando lo que tiene Python y programas algo más básico. En cambio, MATLAB, cuando lo entendiste, tú solamente le pones, no sé, un procesamiento de imágenes, metes una imagen de 10 megapíxeles y cuando ya le pones a hacer un corrimiento a la derecha, él lo hace y le aumentas la capacidad de imagen, le cargas una imagen más grande y con el mismo programa hace lo mismo. Ya no tienes como que estar, o sea, MATLAB al final, a mi criterio, es un programa muy potente, que también está muy actualizado, tiene muchísimas herramientas y una ventaja, MATLAB hasta hoy se puede vincular con todo. Python todavía tiene problemas de vinculación. Es decir, algunas FPGAs con Python no se pueden interconectar, no tienen cómo, no hay, como que sus códigos no se entienden, por así decirlo. Como decíamos antes, en los metadatos, que aquí no son los códigos como tal, no hay un match entre ellos. Eso ha generado que Python con algunas interfaces, sobre todo algunos microcontroladores, no tenga la vinculación
que MATLAB tiene con lo que le pongas. Raspberries, Arduinos, FPGAs, FPAs, por eso. También Java está, digamos que no es compatible con todos, pero es bastante bueno. Android Studio igual tiene algunas, no con todos es compatible, pero con los más, digamos, Arduinos, algunos microcontroladores y FPGAs sí está, por esa razón. Pero Python sí es muy accesible para estudiantes. O sea, si un estudiante quiere aprender, entiende las bases del Python y después va viendo que Python tiene internamente ya librerías con todos los módulos. Hasta para hacer un control PID fraccional, que a veces dices, no, ¿y cómo lo tuneo, cómo lo manejo? Python te lo hace y dices tú, caray, ya existe, sí. Y dices, no, también MATLAB, pero cuando ves el de Python sí notas que sí lo hicieron robusto, aunque pues no te enseñan cómo hacerlo tú, simplemente es úsalo. Ahí es el Muchas único. gracias. Muchas Sí. gracias, doctor. Fíjese, se lo pregunto porque hace poco tiempo, unos chicos de aquí de la facultad nos aplicaron a Intel, ¿no? Pero al área de Internet de las Cosas. Y dentro de las habilidades que les pedían eran lenguajes de programación que no se ven en la universidad. De hecho, que incluso yo diría que se ven en posgrado, pero en un posgrado de computación, ¿no? Uno de ellos era Perl y el otro era CUDA-C, ¿no? Sí. Pero algo que les mencionaban es que, bueno, no manejas Perl, no manejas CUDA-C, pero si manejas Python ya tienes un buen plus, ¿no? Por eso se lo preguntaba, ¿no? Sí, porque Intel precisamente hace eso. Intel, como no quiere que conozcan él entrega bloques. O sea, Intel y Python está vinculado a bloques. Entonces, te dice, ¿sabes qué? Maneja mi bloque tal, esta es su librería, la programas como tal. O sea, simplemente la jalas, la conectas para que funcione, pero tú no vas a conocer qué hay adentro de él. O sea, no es como VHDL, que tú describes el circuito desde el multiplexor, la conexión, haces los cables prácticamente, o sea, todas las señales, las signals, le vas asignando. Acá no. Acá son bloques, por eso creo yo que se están yendo por allá. Lo que les decía a los estudiantes hace un rato, hoy en día, anteriormente el ingeniero electrónico, yo estudié en el 97, 2001 en la carrera, no había internet, realmente en el Politécnico en México el internet empezó en el 2001, cuando yo estaba acabando. En ese momento nos enseñaban todo con proto, nosotros hacíamos nuestras placas con baquelita y una realidad era esa, que pues como que no era la programación algo que dijeras me va a dominar a mí, porque lo más que tenías que saber era el lenguaje C, con que supieras C algo visual, ya la armabas para entender algunas cosas, pero lo dejabas como que eso era más para la gente de informática o de oficina. Y cuando nos dimos cuenta que la tecnología se enfocó hacia la programación y descripción, no programación, descripción de circuitos, dijeron, en lugar de que yo lo cable, mejor lo describo, digo qué se va a hacer con qué y que solito se haga por dentro en un microprocesador. Y alguien descubrió que se podía hacer eso, se fueron hacia ahí. Y lamentablemente las empresas, sobre todo las empresas, las grandes empresas multinacionales, son las que están, las privadas, por así decirlo, son las que están yéndose a programas que no enseñan en las universidades. O sea, por ejemplo, Verilog es un lenguaje de descripción de circuitos que nadie enseña. O sea, VHDL se volvió más común, pero te piden Verilog, no te piden VHDL. Te piden Python, no te piden C. O sea, es como que se van por otras áreas, pero es una cuestión más de las empresas, creo yo. Y eso hace más competitivo el quién va para allá. Y aparte, ¿por qué? Porque Python es todo programado en inglés. Eso les garantiza que también sabes inglés, que para ellos creo que es el 50% para entrar. O sea, sabes inglés, ya tienes un medio pie adentro. Y si lo sabes bien, pues tienes que estar ahí, si no, no. Y es por ahí, yo creo. Muy bien, doctor, gracias. Chicos, ¿algún comentario, alguna pregunta que le quieran hacer al doctor? Parece que ya no. Bueno, Ok. doctor, pues le damos las gracias por su plática. Estuvo muy interesante. En breve le voy a hacer llegar su constancia de su participación y le voy a hacer extensiva la invitación en el futuro para que nos vuelva a brindar el honor de su presencia con otra Sí, plática aquí en el seminario. con gusto, doctor. Cuente usted conmigo, ya sabe que estoy a sus órdenes y
De verdad, muchachos, espero haberles ampliado más sus dudas. Creo que con estas pláticas no resolvemos mucho, nos ampliamos más porque vamos, si no sabíamos algo, decimos ahora lo sé menos, pero creo que nos ayuda a querer saber más, a querer investigar más y decir, bueno, cada día hay más cosas. O sea, y les digo, así como los estudiantes van aprendiendo, los profesores no nos podemos detener de dejar de leer, de estar, y no solo es leer, es hacerlo, aprenderlo para poderlo enseñar, porque sí hay que conocer. Pero muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Y bueno, también gracias a todos los que se conectaron en el seminario del día de hoy. Nos vemos el próximo viernes con el siguiente seminario. Y pues cuídense mucho y buen fin de semana a todos. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego a todos jóvenes. Buena tarde. Gracias a todos.